Perfecto, muy bien. Entonces, sabemos que la caminata de 6 minutos, a diferencia de lo que pasaba con la prueba ergométrica cardiorrespiratoria, lo que hace es evaluar la capacidad funcional, pero de una forma más integrada, más global y no tan selectiva, ¿sí? No tan específica como lo hacía la prueba ergométrica cardiorrespiratoria. Es decir, que no tenemos acá un parámetro que me identifique o me discrimine, como teníamos el umbral anaeróbico, la ventilación máxima, como teníamos los gases en sangre y demás, que me permitan diferenciar, ¿sí?, si hay algún tipo de limitación en la capacidad física que sea de origen respiratorio o de origen cardíaco. O sea que la prueba de marcha 6 minutos es una prueba que se utiliza tanto en pacientes cardiópatas, como también en pacientes, obviamente, que tienen neumopatías. Así que eso como primera instancia. Se considera que la prueba de marcha de 6 minutos, al ser una prueba, diríamos, que se realiza, o mejor dicho, que el paciente realiza de una manera acotada, ¿sí?, a su esfuerzo, se trata de una prueba submáxima. Es decir, no se le impone una carga, sino que más bien se le sugiere una determinada velocidad que el paciente lo va manejando de acuerdo a sus capacidades y teniendo en cuenta sus limitaciones. Por eso las pruebas de esfuerzo siempre son submáximas, a diferencia de lo que pasaba con las pruebas cardiorrespiratorias, ergométricas, perdón, en el cual también pueden haber pruebas ergométricas submáximas, pero en general lo que se busca es obviamente obtener una maximidad, ¿sí? Obviamente que lo que tiene la prueba de la marcha de 6 minutos es que tiene mucha correlación, ¿sí? Nosotros después vamos a ver en metodología de investigación lo que es el valor predictivo positivo, lo que son la validez de los instrumentos, la sensibilidad y la especificidad. Bueno, y la prueba de marcha 6 minutos es una prueba que tiene una alta validez debido a su correlación, debido a su reproductibilidad, porque asemeja sus resultados, por ejemplo, a una prueba de esfuerzo. Por lo tanto, para optimizar recursos, muchas veces a los pacientes se los envía a una prueba de 6 minutos con respecto a una prueba de cardiorrespiratoria. Pero hay que tener en cuenta que la prueba de marcha de 6 minutos no reemplaza, ¿sí?, a la prueba ergométrica. No lo reemplaza, sino que es un complemento, ¿sí?, es una ayuda general y estimativa de la capacidad que pueda tener una persona desde el punto de vista del esfuerzo. Muy bien. Entonces, lo que tiene que ver con la reproductibilidad, ¿sí? Primero que nada, la reproductibilidad es una condición, ¿sí?, intrínseca que deben tener todos los instrumentos de medición. Y también la reproductibilidad es un elemento necesario para validar, ¿sí?, una intervención o, en este caso, un instrumento de medición. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros aplicando, ¿sí?, la misma prueba en diferente contexto, o mejor dicho, bajo las mismas circunstancias, pero en diferente contexto, digamos, en cuestiones, nos debería dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces, eso determina qué tan reproductible, qué tan válido es un dato que se obtiene a través de las pruebas de marcha de 6 minutos. Entonces, fíjense que el coeficiente de variación es mínimo, ¿sí?, menos del 15%, ¿sí?, entre dos pruebas, que, digamos, no hay grandes diferencias. ¿Qué significa eso? Que si yo en Corrientes a una paciente le hago una prueba de caminata de 6 minutos, ¿sí?, y ustedes de esa misma paciente va hacia Santo Tomé y ustedes le hacen esa prueba de 6 minutos, en condiciones normales, ¿sí?, o bajo las mismas situaciones, el resultado va a oscilar, ¿sí?, promediando lo mismo. Eso significa que sea reproductible. Eso le da cierta validez. Ahora bien,
Eso es una comparación o una reproductibilidad entre, si se quiere, eh, dos medidas o tres medidas relacionadas con lo que sería la reproductibilidad intraobservador o interobservador. Es decir, que varias personas pueden evaluar y se obtenga el mismo resultado. Ahora, para que... Sí, 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 sí. Y el 15%, o sea, ¿en qué se mide? En ¿En latidos metros. por minuto? No, en metros, Ah, metros. Ahí, ahora, creo que voy, vuelvo, vuelvo. Entonces, insisto, por eso, bueno, ya sin meternos en la parte metodológica, pero insisto siempre porque todos los instrumentos tienen que tener una objetividad y tienen que ser reproductibles, ¿sí? Entonces, por eso que también, yo después vamos a hablar de la parte instrumental, la importancia de poder criticar los instrumentos que nosotros utilizamos, ¿sí? En función de la veracidad que puedan tener los datos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que si nosotros reproducimos la marcha ese minuto para un mismo paciente o para una misma para una misma situación de un paciente bajo las mismas características, tiene una alta probabilidad, ¿sí?, de dar los mismos resultados. Algo así como el tensiómetro, ¿sí?, que nosotros tomamos la presión en un paciente, yo sé el valor de ese paciente, que tiene tanto de presión sistólica y diastólica, y después lo evalúan ustedes. Pero yo no le digo a ustedes cuánto tuvo ese paciente, ¿sí? Lo anoto en un papel. Y después ustedes evalúan a ese paciente y anotan en un papel. Y después comparamos. Cuando nosotros comparamos los datos que yo escuché con respecto a lo que ustedes escucharon, ¿sí?, se ve que tiene una alta reproductibilidad porque los valores coinciden, ¿sí? O sea, tienen una mínima diferencia, entonces eso me hace de que sea reproductivo. Ya nos quedan 40 minutos, bueno. Entonces, para que haya una mejoría, ¿sí?, entre marcha y marcha, es decir, entre metros recorridos, entre una y otra prueba, ¿sí?, se requiere una mejoría por lo menos mayor al 10%, ¿sí?, para considerarse como válida. Tenemos que entender acá lo mismo que sucedía con la prueba ergométrica, ¿sí?, que tenemos que familiarizar al paciente, ¿sí?, con respecto a las indicaciones, con respecto sobre todo diríamos, al ambiente en donde se va a realizar la actividad, para que dicho paciente, ¿sí?, pueda mejorar su performance, ¿sí?, su familiaridad con la actividad y darnos el mejor resultado. Pasada con la prueba ergométrica, pasada con la espirometría y pasa, ¿sí?, con la herramienta 6 minutos. Hay que intentar, de alguna manera, que los pacientes estén familiarizados con la actividad. Bueno, dentro de lo que se dice, tenemos que tener en cuenta, dentro de los datos del paciente, debido a que obviamente el sexo, la edad, la talla y el peso puede de alguna forma influir, ¿sí?, influir en lo que sería la demanda o los metros recorridos en una persona que hace una caminata durante 6 minutos. Entonces, como hay gente que se dedicó a estudiar que en el caso de los hombres tenían mayor recorrido que las mujeres, los pacientes adultos mayor tenían menos recorridos que los adultos jóvenes, ¿sí?, lo que tiene que ver el índice de masa corporal influye, entonces todo eso se determinó para poder de alguna forma seleccionar a los pacientes y tener en cuenta un valor aproximado o esperado según estas variables. Entonces, claramente, ¿sí?, esto también es una cuestión que me gusta que ustedes siempre pregunten, me pregunten y siempre nos pregunten y le pregunten a todos. Muchas veces una persona dice, bueno, tal cuestión o tal maniobra o tal instrumento depende de la persona. Bien, perfecto, buenísimo. ¿Qué es lo que hace que dependa de? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, el sexo. Buenísimo, el sexo. ¿Cómo influye el sexo en esto que vos me estás explicando? Bueno, las mujeres, al tener morfológicamente el corazón más pequeño, ¿sí?, manejan un volumen minuto menor, lo que hace de que obviamente para una misma demanda metabólica, ¿sí?,
se ve influida por la fatiga, el cansancio y menor recorrido, ¿sí? Entonces, siempre nosotros tenemos, los docentes y los profesionales, tenemos que explicar el famoso depende. Depende de cada persona, depende de cada, bueno, ¿de qué depende? Y cómo, o sea, y cuáles son las variables de qué depende. La edad, ¿sí? Perfecto. ¿Qué significa que depende de la edad? Que cuando más grande, ¿sí? Hay determinados tipos de sistemas, por ejemplo, el sistema musculoesquelético, por ejemplo, el sistema cardiovascular, sobre todo el sistema vascular, se pone más rígido, permite menor extensibilidad, mayor incremento de presión, alteración del volumen minuto, ¿sí? Alteración del volumen sistólico, por ende alteración del gasto cardíaco, mayor frecuencia cardíaca, mayor etapa de ventilación. Entonces, por eso las personas con mayor edad tienen una influencia en el recorrido. Entonces, todas esas cuestiones siempre ustedes tienen que preguntarnos, siempre tienen que preguntar cuando se le hable de algunas cuestiones específicas o cuando ustedes escuchen la palabra, depende de cada persona, depende de esto, depende de lo otro, ¿sí? Porque por ahí el depende de es diríamos, es una forma de decir no sé, ¿sí? O una forma de no saber por qué las cosas se dan como tal. Entonces, bueno, por ahí eh, siempre hay que aprender, ¿sí? A explicarnos y a explicar de qué manera influyen los depende sobre una determinada variable. Bueno, lo más importante, ¿sí? Es que la caminata de 6 minutos tiene una buena correlación, como dijimos, con el consumo máximo de oxígeno, con la calidad de vida y es predictora de mortalidad. Es decir, que valores bajos en la marcha de 6 minutos, ¿sí? Se correlacionan con mayores enfermedades y mayores muertes, por ejemplo, en los pacientes con EPOC. Fíjense que desde el punto de vista de la evidencia, ¿sí? La caminata de 6 minutos es clase 1, ¿sí? Es totalmente recomendable, sobre todo los pacientes con EPOC, hipertensión pulmonar e inclusive insuficiencia cardíaca, con un nivel de evidencia A, o sea que es clase 1, nivel de evidencia A, o sea, se apoya en estudios aleatorizados, ¿sí? Y es altamente recomendado, ¿sí? Ahora bien, como dijimos anteriormente, complementa a la prueba de 6 minutos, a la prueba ergométrica, ¿sí? Muy bien, fíjense que lo que hace la prueba de 6 minutos, obviamente es medir una distancia, ¿sí? En lo que la persona pueda caminar a su máxima velocidad. Pero vamos a hacer un parate acá desde un punto de vista lógico. Cuando la prueba de marcha 6 minutos nace, o sea, no es que nace, sino que es una variación del test de Cooper. ¿Ustedes saben lo que es el test de Cooper? ¿Escucharon hablar alguna vez del test de Cooper? ¿Alguien? Sí, profe. ¿De qué se trata? La prueba esa que se corre en circuito oval, ¿no? Ajá, ¿y? Y se busca el promedio, creo que en no sé cuántos kilómetros, no me acuerdo, pero a nosotros nos hicieron hacer por lo menos en la secundaria. Claro, en la secundaria era lógico que ahí nos agarraban con el test de Cooper para... Bueno. ¿Y cuánto tiempo Eran es el test 15 de Cooper? minutos. ¿Cuánto? 15. No, menos. 12. 12 minutos. ¿Qué pasaba en esos 12 minutos? Nosotros teníamos que salir a correr, ¿sí? Y nos tomaban nos tomaban la distancia recorrida en 12 minutos, ¿sí? Y eso se correlacionaba justamente con nuestra capacidad física, o sea, el producto de nuestra distancia recorrida en esos minutos correspondía a nuestro consumo de oxígeno máximo, ¿sí? Cooper tiene su clínica en Estados Unidos, obviamente que descansa en dinero, pero es una persona muy estudiosa de la fisiología del ejercicio, bueno, y también una variación del test de Cooper justamente es la marcha de 6 minutos. ¿Por qué? Lo que se hizo fue empezar a probar a pacientes no atletas, no deportistas, ¿sí? Sino que en busca de una evaluación en personas que eran aparentemente sanos, y después aquellas personas que empezaron a manifestar problemas tanto cardíacos como respiratorios. Pero ¿qué pasa? 12 minutos era un umbral muy alto y ninguno de los pacientes, ¿sí? Inclusive sanos, podía de alguna forma finalizar. Entonces fueron al otro extremo, vamos a hacer 2 minutos, ¿sí? Bueno, en 2 minutos todos llegaban, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer de 8.
vamos a hacer de 4, ¿sí? Y vieron, ¿sí? Que el punto de corte, es decir, lo que diferenciaba, ¿sí? Tanto en la capacidad respiratoria, ¿sí? Y el sistema musculoesquelético, era 6 minutitos, ¿sí? Entonces de ahí la famosa prueba de marcha de 6 minutos. Eso es una adaptación del test de Cooper, ¿sí? A partir del cual durante lo que se mide es cuánto, ¿sí? Metros recorre la persona, cuántos metros recorre la persona durante esos 6 minutos. Durante esos 6 minutos nosotros medimos antes, durante y después la frecuencia cardíaca, la saturación, la disnea o fatiga, ¿sí? Y obviamente la percepción de esfuerzo por medio de la escala de Borg. ¿Sí? Entonces, ¿Puede sí, repetir eso? sí, ¿qué cosa? Perdón. Lo que se mide antes, durante y después de la prueba. Bien, antes, o sea, cuando vos recibís al paciente, ¿sí? Tomás la frecuencia cardíaca, la saturación, la presión arterial. Ahora vamos a ver unos esquemitas, ¿sí? Le digo, acá está, frecuencia cardíaca, saturación arterial y presión arterial, ¿sí? Antes, ¿sí? Obviamente que también vemos si la persona actualmente presenta o no falta de aire o si está cansada. Eso es antes. Esto en el caso de la prueba de esfuerzo, ¿no? En el ¿Cómo? test de Cooper no hace falta. Disculpa, perdón, no te escuché, perdón. Que esto en el caso de la prueba de esfuerzo, en el test de Cooper no hace falta tomar esos parámetros, ¿no? En el test de Cooper se toma frecuencia cardíaca y presión arterial, ¿sí? Cuando lo haces en un laboratorio, cuando lo haces en el parque o en la cancha, frecuencia cardíaca, ¿sí? Y con la semiología del pulso nada más. Gente, se corta esto, mejor lo corto yo acá y continuamos, ¿sí? Copiado, profe. Dale. Corto y le vuelvo a mandar la invitación. Bueno.